el tema del trauma torácico, ¿ya? Mencionarles, soy el doctor José Juan Ramírez, médico emergenciólogo, especialista en medicina de desastres, ¿no? Creo que con ustedes hemos tenido la primera teoría correspondiente a manejo de su paciente politraumatizado. El día de hoy vamos a hablar sobre una patología bastante común y bastante peligrosa dentro de todo paciente con lesiones producto de trauma, ¿no? Que es el trauma a nivel de tórax, tanto penetrante como no penetrante. Y a su vez hablar sobre las lesiones orgánicas o viscerales que puede haber en las estructuras que se encuentran dentro del tórax. En primer lugar, para definir nosotros a qué vamos a llamar trauma torácico o cómo vamos a definir un trauma torácico, tenemos que tener en claro que el trauma torácico va a ser un conjunto de alteraciones anatómicas y funcionales que va a tocar un agente traumático sobre las estructuras del tórax, ¿ya? Justo con esto produciendo una alteración a nivel de las paredes, el contenido, que es en las vísceras, o en ambos a la vez. Como les mencionaba, el trauma de tórax constituye aproximadamente la causa de muerte tras un traumatismo grave, ¿no? O de alto. Recuerdo que la primera es el traumatismo encefalocraniano. Aproximadamente se producen entre un 25 y un 30% de los pacientes politraumatizados que presentan trauma de tórax llegan a fallecer. El mecanismo para que se produzca un trauma de tórax, como mencionaba, tiene que ser un mecanismo de alta energía, en el cual haya un golpe bastante, valga la redundancia, contundente, para que pueda producir el tipo de lesión que vamos a conversar, ¿no? En su mayoría lo pongo aquí que por accidente de tránsito, sí, porque son accidentes donde hay mayor intercambio de fuerza. El porcentaje de las presentaciones del tipo de lesiones en los traumas de tórax es aproximadamente entre un 95 y 96% por lesiones penetrantes de la cavidad torácica y aproximadamente el 4% van a ser simplemente traumas cerrados, sin apertura de la cavidad. ¿Sí? ¿Me escuchan allí? Creo que se desconectó. Ahora sí se lo escucha, doctor. Ya. ¿Hasta qué parte llegaron a escuchar, por favor? Sí, de esa diapositiva no se lo va a escuchar nada. Ya, ahí vamos a empezar nuevamente. Ok, el mecanismo lesional en el cual se producen estos tipos, el trauma, bueno, como se había mencionado, son tipos, los traumas abiertos y los traumas cerrados. Cada uno con su porcentaje respectivo, el abierto aproximadamente 95 a 96%, y el cerrado que es entre el 4 y el 5%. Dentro del mecanismo lesional de los traumas abiertos, traumas penetrantes de tórax, a la cabeza tenemos las lesiones por arma blanca, como podemos ver en la primera imagen. Al seguido de esto, tenemos las lesiones por armas de fuego, ¿ya? Esquirlas, balas o empalamiento, ¿no? Y los traumas cerrados, plenamente, son los que se producen más que nada por lesiones producto de accidentes automovilísticos, ¿no? Como vemos aquí, bueno, un accidente con un mecanismo de lesión de alta energía, ¿no? Perdón. Estos pueden ser por diversos tipos, tipo accidentes automovilísticos, una caída de gran altura. De gran altura lo consideramos aproximadamente 2 a 3 veces de la persona para que sea considerado una caída de gran altura, lesiones por onda de choque o por explosiones, ¿no? Ok, dentro de lo que es la fisiopatología, de lo que es el trauma, bueno, el trauma torácico, pero esto es
enfocado a todos los mecanismos de trauma, es evitar que el paciente llegue a lo que nosotros conocemos como la triada de la muerte, que es acidosis, hipotensión e hipoxemia, ¿no? Dentro de eso tenemos que valorar tres parámetros especiales, que es evitar la hipoxia en primera instancia, valorando cómo está la alteración, ventilación, perfusión, ya que todo paciente, recordemos, que tiene algún tipo de mecanismo, algún tipo de trauma, va a sangrar. Al sangrar, este paciente va a anemizar de forma aguda. Al anemizar de forma aguda, ¿ya? Eh, en cierto momento, el cuerpo va incapaz de mantener, pudiendo llegar la cantidad necesaria para que puedan, valga la redundancia, oxigenar tejido Doctor, y doctor, en primera disculpe, instancia el globo central. doctor, disculpe, se le escucha ¿Me escuchan ahí? entrecortado. Se le escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? ¿Me Ahora escuchan? sí, mejor, doctor. Hola. Ok, ahí me escuchan mejor. Parece que sí, doctor. Bien. Ok, perfecto. Me disculpas el caso por el tema de la conexión. Ok, bueno, estábamos hablando del tema de la hipoxia, ¿no? Al perder sangre y al no haber un contenido, no tener una volemia adecuada, pues no va a haber una perfusión adecuada, ¿ya? Con lo que refiere a la hipercapnia, ¿ya? Con respecto a los traumas de tórax, va a haber por qué hay mayor retención de CO2 a nivel torácico, sea por mecanismos obstructivos, sea por falla en la ventilación o en los músculos ventilatorios, ¿ya? En la cual hay una sobre retención de lo que es dióxido de carbono, ¿ya? Y eso, pues, a un paciente que va a empezar a retener mayor cantidad de CO2, pues lamentablemente va a empezar a presentar encefalopatía hipercápnica. Y esto va a producir mayor cantidad de deterioro ventilatorio y entre el círculo vicioso de llegar a retener mayor cantidad de CO2 nuevamente, pues, ¿no? Y el tema de la acidosis se produce plenamente por presentar hipoperfusión, producto pues de la disminución también de la cantidad de volemia que se haya perdido, ¿no? Junto con esto se activan los mecanismos de compensación anaerobia, produciendo mayor producción de lactato, de ácido láctico, ¿no? Como mecanismo pues de respuesta ante la falla de la respiración celular, pues, ¿no? Esto quiero que por favor se graben y lo tengan bastante presente, ¿ya? ¿Cuáles son, ¿no? Que pueden poner en riesgo inminente de muerte frente a un trauma de tórax, en las cuales si nosotros no actuamos de forma inmediata, vamos a tener un gran riesgo de que el paciente fallezca bastante rápido y tenemos que tener medidas para poder actuar, quizás en el prehospitalario o en su mayoría de casos en el intrahospitalario. Cabeza neumotoras, atención. El neumotoras, atención, como vemos en la primera imagen, va a haber la presencia pues de aire en el espacio pleural, ¿ya? Que va a producir un efecto de masa tal cual que va a lateralizar el corazón, lateralizar la vía aérea, ocupar espacio, no permitiendo que el tórax se expanda o el pulmón restante se pueda expandir
no permitiendo la respiración y en el peor de los casos, no permitiendo pues la correcta capacidad contráctil del corazón. Y esa es una patología en la cual se tiene que descomprimir de forma rápida, porque si no, sí nos puede llevar a muerte en una forma muy rápida, ¿no? El neumotórax abierto, de igual manera, va a producir pues una lesión bastante peligrosa, porque también ahí recuerden que la presión que se maneja a nivel intrapulmonar va a ser muy distinta a la presión que tenemos nosotros a nivel pues de aire corriente, en la cual por intercambio de presiones pues va a haber también un aumento también de la presión a nivel del, del, del tórax, del hemitórax correspondiente, pues, ¿no? Evitando también la expansión torácica correspondiente. El tórax inestable. El tórax inestable se denomina como la pérdida de la estabilidad a nivel de un arco costal por presencia de dos o tres o más trazos de lesiones a nivel de la costilla que pierden la comunicación con la misma articulación costal. ¿Ya? ¿A qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos dos o tres trazos bueno, tres trazos de lesión, entendiendo como lesión fractura costal, ¿ya? Y esta dentro de la costilla llega a perder la continuidad de esta, o sea, dentro de los dos o tres trazos de fractura, el trazo roto plenamente, está completamente desconectado del resto de la costilla, este no va a tener estabilidad al momento de la respiración. Y al no haber estabilidad con lo que corresponde al arco costal, este puede producir lesiones bastante severas a nivel de parénquima pulmonar, pudiendo con esto producir lesiones también a nivel vascular, que es lo que también nos puede llevar rápidamente a deterioro por hipovolemia. El hemotórax masivo de igual manera que el hemotórax de tensión va a producir un efecto de masa que también va a disminuir la capacidad contráctil, ¿no? Y de igual manera, de igual manera el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco sí quiero que quede en claro aquí, ¿ya? Que en la parte aguda, plenamente, producto de una lesión que conlleve a sangrado a nivel del espacio pericárdico, que el espacio pericárdico es una cavidad virtual que normalmente maneja entre 20 o 15 ml de líquido pericárdico, que permite lubricar y expandir al momento de la contracción cardíaca, ¿no? Este se va a llenar de sangre, plenamente por una lesión pues bastante contundente. Ahora, hay ocasiones en que de forma, bueno, no natural, sino de forma crónica, el espacio pericárdico, al igual que el espacio pleural, también se llena. En el caso de polisedositis, ¿ya? Dependiendo, puede ser podacitis, neoplasias, etc. Cuando es una lesión crónica, el cuerpo tiende a compensar. Podemos encontrar mediante en casos eh, ponemos el ecógrafo y encontramos un pozo en espacio pericárdico de aproximadamente, póngase 500, 800, hasta 1000 cc de repente podemos encontrar, pero como es crónico, el corazón va a poder compensarse, ¿ya? En el caso del trauma de tórax con taponamiento cardíaco, lo que nos va a llamar la atención es que el cuerpo no va a tolerar compensaciones. Va a haber todo lo contrario, solamente con 50, 100 cc que haya desangrado, que es bastante poco, el mismo corazón no va a poder mantener su capacidad contráctil. Por ende, tenemos que actuar de manera rápida, ¿ya? Mediante una succión, mediante una pericardiocentesis, ¿no? A nivel de espacio pericárdico para poder extraer una buena cantidad de sangre de este espacio pericárdico para poder mm, permitir al corazón que mantenga la capacidad contráctil. ¿Ok? Y las obstrucciones de la vía aérea, pues como entenderán y valga la redundancia, nos va a evitar pues el pasaje correcto de aire, poniendo esto quizás en una posición bastante grave al paciente, ¿no? Es por ende que, como mencionaba en el manejo inicial de todo paciente politraumatizado, tenemos que revisar
la presencia de cuerpos extraños que nos puedan conllevar a producir obstrucción de vía aérea. Ahora, vamos a diferenciar. Las anteriores eran situaciones en las cuales teníamos riesgo de vida, riesgo de muerte inminente. En este caso también, junto de esto, quiero mencionar lesiones potencialmente letales, que es muy distinto. Si no se actúa en este caso, sí nos puede conllevar a muerte, sí, efectivamente, pero pasado aproximadamente 1 o 2 horas, teniendo en consideración lo del concepto de hora dorada. ¿Ya? A la cabeza, pues, tenemos la rotura de aorta, la rotura de diafragma. El esófago se puede lesionar, se puede desgarrar o se puede romper, conllevándonos también a una mediastinitis. Puede haber ruptura plenamente del árbol traqueobronquial, contusiones pulmonares o contusión miocárdica. Dentro de lo que es la valoración inicial de un trauma torácico, se va a realizar de la manera habitual como nosotros evaluamos a todo paciente politraumatizado, teniendo en consideración el ABCD de trauma. A la cabeza, el manejo de la vía aérea, con el control de la columna cervical, ¿ya? Aquí, en una evaluación rápida, tenemos que descartar eh, cómo está, si es que hay presencia o no de fracturas esternoclaviculares, si es que hay daño laringio, al momento de la valoración de la vía aérea. En lo que es la B, en lo que es respiración, en la respiración, plenamente, nosotros tenemos que valorar lo que es la ventilación y la oxigenación. Es aquí donde tenemos que ver si el tórax se expande o no, para poder nosotros identificar si es que estamos frente a una motor de tensión, si es que hay la presencia de tórax inestable, si es que el paciente está cianótico o hay signos de hipoxemia marcada, ¿no? En lo que corresponde al manejo de la circulación, letra C, que es el tratamiento del shock y el control de las hemorragias, tenemos que valorar si es que hay presencia de un hemotórax masivo, taponamiento cardíaco. Aquí tenemos que valorar lo que es la presión de pulso, la coloración del paciente plenamente, si hay llenado capilar distal, si hay signo de perfusión tisular distal, ¿no? Y la temperatura del paciente. Con lo que corresponde al D, que es la evaluación del déficit neurológico, tenemos que evaluar de forma rápida el estado de conciencia del paciente, ¿no? Y como habíamos mencionado, con respecto a la letra E, tenemos que tener una exposición total de nuestro paciente para valorar lesiones que pueden haber pasado inadvertidas, ¿no? Y asociado a esto, también tenemos que proteger a nuestro paciente tipo de lesión, bueno, no lesiones, sino de situaciones que puedan agravar la patología, entendiendo por esto evitar que el paciente entre en estado de hipotermia o de pérdida de calor. Es por eso que se recomienda que todo paciente politraumatizado o víctima de trauma se mantenga en una sala temperada con soporte, pues, sea de sábanas, de cobertores que mantengan una temperatura corporal adecuada. Con lo que corresponde a la valoración secundaria, ¿ya? Nosotros ya entramos en esta fase a valorar más sistémicamente las lesiones o al paciente plenamente, ¿no? Encontrando o revalorando, pues, las lesiones previamente encontradas, tratando de indagar o no si es que hay alguna complicación inadvertida, dependiendo y teniendo en consideración siempre el mecanismo por el cual se produjo el trauma. Aquí sentamos con un examen físico exhaustivo y podemos hacer uso de exámenes de imagenológicos complementarios, como son las tomografías, la ecografía, los rayos X y la gasometría. Aquí quiero ser enfático que dentro de la valoración primaria no requerimos rayos X, ¿ya? O la evaluación inicial o primaria. Aquí en la evaluación secundaria, nosotros sí ya podemos hacer uso de exámenes imagenológicos de apoyo.
Con lo que corresponde a la valoración de solicitar exámenes imagenológicos, a la cabeza lo que solicitamos y tenemos muchas veces a pie de cama son las radiografías de tórax. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en primera instancia? Evaluar las partes blandas, las partes óseas y la estabilidad de la pleura. Dentro de la evaluación de lo que son partes blandas, tenemos que valorar la presencia de hematomas, perdón, si es que nosotros encontramos o no presencia de enfisema subcutáneo, presencia de aire a nivel de tejido celular subcutáneo, si es que hay la presencia de cuerpos extraños a nivel de la cavidad torácica y valorar lo que son de cutáneos. En lo que corresponde a valoración del tórax óseo o de la parte ósea plenamente, es valorar si es que hay la presencia o no de fracturas. Hay que valorar en primera instancia a la clavícula, porque esto nos puede llevar a lesiones vasculares bastante importantes o también a lesiones neuromusculares o neurológicas, pues por lesión del plexo braquial. Tenemos que valorar la estabilidad de la primera, segunda y tercera costilla y del arco traqueobranquial para evitar, pues, que ésta nos puede conllevar a lesiones a nivel de vísceras o de estructuras a nivel de la cavidad torácica. Con lo que corresponde a la décima y a la onceava costilla, ¿ya? Hay que ver, hay que valorar bien, uno, la estabilidad y que no esté rota o que no haya un trazo de fractura aquí que nos produzca un tórax inestable y que nos pueda conllevar a lesiones a nivel de hígado o a nivel de diafragma. Y si estamos hablando del lado derecho, y si estamos hablando del lado izquierdo, también que nos puede conllevar a presentar lesiones a nivel esplánico. Así que es lo que tenemos que valorar en el caso de las que son las últimas costillas. Costillas iniciales 1, 2, 3, lesiones a nivel vascular, puede producir lesión a nivel de aorta, lesiones a nivel traqueobronquial. Costillas décima, onceava, lesiones a nivel de hígado y de vaso. Tengamos presente eso. Valorar la estabilidad del esternón y esto, pues, si es que ha habido una lesión fuerte o una fractura, un trazo de fractura a nivel esternón, por favor, no descarten que haya muy probablemente algún tipo de contusión cardíaca o ayudarnos de eco para ver si es que hay signos que nos pueda conllevar a un taponamiento cardíaco. Ahora, a nivel de la pleura, pues tenemos que buscar presencia o no de sea aire o sangre a nivel del espacio pleural, entendiendo por esto presencia o no de hemotórax o de neumotórax, ¿no? Esto quise también mencionarles, ¿ya? Que actualmente en las salas de urgencia o en la mayoría de nosocomios tenemos un gran aliado muy rápido y poco invasivo que es el ultrasonido, ¿ya? En lo que corresponde a la evaluación mediante ultrasonido del tórax, ¿no? Frente a una lesión traumática, tenemos que mencionar que la ecografía transtorácica es la primera en la cual nos va a ayudar a decidir a definir que estamos frente a un taponamiento cardíaco o un taponamiento pericárdico, evaluando con esto movilidad miocárdica y valorar si es que hay o no daños a nivel de estructura plenamente cardíaca. Dentro de las limitaciones que puede haber a nivel de la ecografía transtorácica, muy aparte que va a depender de quién la realiza o de las capacidades que tenga para quien la realiza, ¿no? También hay algunas limitaciones, como son los espacios intercostales angostos, pacientes obesos, si es que hay algún signo de deformidad a nivel del tórax, presencia de enfisema que va a alterar un poco la visualización del ultrasonido, ¿no? Distensión abdominal, si es que hay presencia de neumopericardio, esto sí no va a permitir el pasaje correcto de la onda sonora, ¿no? O la presencia de neumotórax o neumomediastino. Si bien es cierto, la ecografía transtorácica es la que tenemos más a mano, también existe la posibilidad en algunas salas de urgencias de contar con una ecografía transesofágica, ¿no? Que es bastante seguro el uso, ¿no? Y las complicaciones son bastante raras, ¿no? Pero dentro de estas, pues,
Puede presentarse perforación esofágica, aumentar el grado de broncoaspiración, broncoespasmos, algunas veces se llegan a presentar algún tipo de taquicardias malignas o arritmias plenamente por estimulación vagal, ¿no? Depresión respiratoria, ¿no? Por producto de sobredosis o que como se dice chabacanamente, se pueden pasar un poco o sobrepasar la dosis de benzodiazepinas de sedación previa, ¿no? Para el tema del pasaje de la cánula de ecografía, en este caso que es similar a una endoscopía. Aquí hay que mencionar que la ecografía transtorácica y la ecografía transesofágica tiene tres campos de aplicación en primera instancia, ¿no? Uno, la obtención de imágenes de la aorta torácica para poder valorar, pues, la lesión, si es que hay presencia o no de algún tipo de lesión. Aquí tiene mayor sensibilidad la ecografía transesofágica, ¿ya? Para valorar la aorta torácica, con lo que corresponde a la visualización de sangre a nivel del pericardio, para ver si es que estamos con presencia o no de hemopericardio, ¿no? Aquí está a la cabeza en la transtorácica, y la valoración de los pacientes con disfunción cardíaca después de un traumatismo, o valorar la estabilidad o valorar si se mantiene indemne el músculo cardíaco para que pueda conllevar o mantener una estabilidad contráctil. Dentro de lo que es el EcoFast extendido, como habíamos mencionado, el EcoFast es una herramienta de rutina para valorar la presencia de líquido o no a nivel de cavidad abdominal. Lo que corresponde al EcoFast es extendido, ya, es la valoración mediante ultrasonografía de la parte pulmonar para encontrar la presencia o no de neumotórax o de hemotórax. Como vemos en la primera imagen, ya, en esta de aquí, es el posicionamiento del traductor lineal para poder evaluar entre los espacios costales la parte de las ventanas pulmonares donde tenemos mejor obtención de la imagen, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en esta imagen vemos, no sé si pueden verlo o de repente compartir la percepción que se tiene, es como nosotros decimos como una playa tranquila, arena de mar, que es en el modo M del ecógrafo, podemos evaluar esto. Aquí podemos evidenciar que hay un trazo perfecto, no hay mayor aumento del espacio pleural, y el parénquima pulmonar junto con el pasaje de aire se ve bastante regular. Con lo que corresponde a la imagen la imagen C, que es la que estamos viendo aquí, junto con el traductor convexo, ya podemos evidenciar, pues, el signo del código de barras, en el cual ya hay un aumento, ya, del espacio pleural, identificando en este caso presencia de neumotórax. La tomografía en el caso de los traumas de tórax es sumamente importante, es sumamente de ayuda, ¿ya? Es rápido, es seguro y tiene bastante capacidad de resolución para valorar las estructuras torácicas, ¿no? Y puede detectar, como podemos ver, pues, lesiones que pueden pasar inadvertidas en las radiografías convencionales, ¿no? Lo que sí hay que tener bien en claro que todo paciente politraumatizado, pues no, de primera instancia no lo vamos a llevar a una tomografía hasta valorar la estabilidad del mismo. Un paciente inestable, sangrando, chocado, no lo vamos a movilizar hasta poder estabilizar a este paciente. Lo llevamos a una sala de tomografía que muchas veces está un poco más alejado de una sala de urgencias. El paciente fácilmente te puede hacer algún arresto cardíaco o parada cardíaca en el transporte. Primero, valoremos la estabilidad. Con lo que corresponde a lesiones específicas, ¿ya? Aquí quiero pasarlo bastante rápido porque se lo voy a pasar la presentación para que la puedan revisar. Es la presencia de lesiones pleurales, lesiones pulmonares, lesiones a nivel de vía aérea, lesiones esofágicas, cardíacas, vasculares, diafragmáticas y a nivel de la presión de la pared torácica.
Dentro de lo que corresponde a las lesiones pleurales plenamente, es la presencia del neumotórax, ¿no? Que como habíamos mencionado, pues es el aumento o de la presión a nivel del espacio pleural, ¿no? Eso se lo vamos a pasar. Acá tenemos más que nada imágenes, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, hay un colapso completo a nivel bilateral de ambos hemitórax, evidenciando aire plenamente en ambos hemitórax. Este paciente es candidato a una descompresión rápida para poder tratar de que estos dos pulmones que están aquí colapsados, ¿ya? Como lo vemos aquí, este pulmón que está colapsado puede expandir de manera rápida y pueda mantener la ventilación correcta del paciente. Por ejemplo, en las imágenes que vemos aquí encontramos un trazo de neumotórax, ¿ya? Por ejemplo, que es bastante sutil, como se puede decir, pero en la imagen un poco más agrandada, porque aquí es pequeño, ¿ya? Esta imagen del lado derecho, ¿no? Es la imagen que se ha tomado al mismo paciente aproximadamente 12 horas después, en donde nosotros ya evidenciamos mayor presencia de este neumotórax, probablemente por rotura de sacos alveolares que van a permitir el pasaje de aire al espacio pleural. Por tomografía, como podemos ver en este lado, la presencia del neumotórax, y aquí ya nosotros lo podemos evidenciar. Presencia de neumotórax más colapso pulmonar. Al igual aquí, la tomografía con reconstrucción, otro corte de la tomografía nos permite evidenciar también presencia de neumotórax. Esto quiero que se grabe. De igual manera, bastante sutil el neumotórax que vemos aquí. Esta parte sí ténganlo bastante presente, ya que es una de las lesiones que puede comprometer la vida de la persona, lo que nosotros denominamos el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión, ya como habíamos mencionado, va a ser la entrada de aire, ¿no?, al espacio pleural sin la posibilidad de salida. O sea, esto va a ingresar y va a aumentar la presión a nivel intratorácica, ¿no?, produciendo colapso del pulmón. Junto con esto va a producir hipertensión endotorácica, colapso pulmonar, aumento de la presión vascular, y en la radiografía de tórax nosotros vamos a ver un aumento de la radiotransparencia del pulmón, ausencia del retículo pulmonar, presencia de la línea blanca, ensanchamiento de los espacios intercostales, descenso del hemidiafragma correspondiente o ipsilateral, desplazamiento de los órganos mediastinos y en algunos casos la presencia de enfisema compensador. Esto es un neumotórax de tensión en el cual nosotros vemos pues que hay una lateralización o un empuje, como se dice, de los órganos mediastinales, ¿no?, por aumento de la presión en el lado colapsado, en el lado correspondiente, ¿no? Como vemos aquí, está lateralizado plenamente desde el árbol bronquial, las estructuras mediastinales, entendiendo como esto corazón y va grandes vasos, ¿no? De igual manera aquí vemos la lateralización frente a un neumotórax a tensión, pues, ¿no? Este es el pulmón, este pulmoncito está chiquito, está colapsado, está lateralizando toda la estructura torácica, como vemos aquí, ¿no? Esto impidiendo una correcta ventilación. Aquí, este paciente es candidato plenamente a descompresión rápida. En emergencia, nosotros usamos el procedimiento que se dice descompresión mediante aguja o aguja descompresiva, en los cual se inserta un catéter, bueno, en las salas de urgencia estamos usando un Avocat, ¿no?, a nivel del segundo espacio intercostal y la línea media clavicular, ¿ya?, e ingresando en 90 grados a nivel de la piel, ¿ya?, con respecto a la piel, ingresando hasta la cavidad torácica y con esto permitiendo la salida rápida del aire de la cavidad torácica para permitir la expansión de este pulmoncito. Ahora, esto no es el tratamiento definitivo, solamente es el tratamiento temporal hasta la colocación de un tubo de drenaje torácico que va a permitir la salida total del aire residual y con la ventaja
de que pueda haber una correcta expansión pulmonar o expansión del parénquima pulmonar sin la presencia o evitando las recidivas del mismo. La valoración de un neumotórax de atención por tomografía, aquí con lo que corresponde a otro tipo de lesión, que es el hemotórax, que es prácticamente lo mismo, pero con la presencia de sangre a nivel de la cavidad pleural. ¿Ya? Aquí es lo distinto que a nivel tomográfico, pues nosotros vamos a ver distinto la presencia de sangre, ¿no? Y esto va a depender también cuánto aproximadamente de sangre haya ubicado a nivel del espacio pleural. Como habíamos mencionado, por ejemplo, aquí, como menciono aquí, ¿no? Aproximadamente, si encontramos entre 250 mililitros de sangre, hay una opacidad difusa de los senos, ¿ya? Aproximadamente el 500 mililitros o medio litro de sangre, va a haber pues una desaparición del diafragma, 800 mililitros aproximadamente va a desaparecer la cisura menor del pulmón, y aproximadamente un litro, pues en muchos casos puede desaparecer o puede empezar a tapar, a obstruir, como se dice, el casquete apical, ¿ya? Según esta valoración, nosotros podemos predecir aproximadamente cuánto de líquido o cuánto de sangre, plenamente hablando, hay o puede estar comprometido. Entendamos que si encontramos aproximadamente un litro aquí, ya estamos hablando del 25 al 30% de la cantidad de sangre total del organismo, que es bastante, y este paciente muy probablemente va a estar chocado o frente a shock hemorrágico. ¿Ok? Más imágenes de tomografía, de hemotórax por tomografía, ¿ya? Por ecografía, esto también nos ayuda bastante y lo encontramos bastante en las salas de urgencias. Como vemos aquí, el pulmoncito está todo colapsado, este es el hígado, esto más brilloso es el reborde diafragmático y dentro de esto vemos la cantidad de sangre que hay a nivel del espacio pues pleural, ¿no? Con los otros modos podemos evidenciar ya qué cantidad de sangre podemos encontrar también a nivel de espacio pleural. El hemoneumotórax es la complicación más frecuente dentro de los traumas también, que es la combinación plenamente de ambos, de la presencia de hemo, de sangre y de aire en ambos, como complicación de ambos, ¿no? Se ve una imagen pues hidroaérea con un nivel de líquido que puede pasar muchas veces inadvertido, pero si se realiza la movilización del paciente, ¿no? Podemos tratar o evidenciarlo, ¿no? Como vemos por aquí, por ejemplo, hay la presencia de hemotórax, ya, más el nivel de líquido correspondiente, que también esto puede ser plenamente, pues, sangre, más aire que haya sido producto de la ruptura plenamente de las estructuras parenquimales con el posterior pasaje de aire a nivel del espacio pleural. A nivel tomográfico, como lo podemos ver también, en esta imagen, por ejemplo, vemos la presencia del neumotórax y acá abajo la presencia de sangre. Más asociado a esto, encontramos pues lesión a nivel de parénquima pulmonar. Aquí quiero que vean esta imagen, esta parte de aquí, esta imagen de aire plenamente a nivel del tejido celular subcutáneo, es lo que nosotros conocemos como enfisema subcutáneo. Y esto es sugerente, ¿sí?, de lesión a nivel torácico o a nivel de estructuras pleurales con la posterior pasaje de aire a nivel del tejido celular subcutáneo. Si nosotros encontramos esto, es que muy probablemente va a haber lesión pulmonar o lesión pues de la estructura pues con pasaje a nivel de la estructura visceral, ¿no?, del tórax, que es plenamente pulmón y o pleura. Las lesiones pulmonares, que son las contusiones pulmonares, mencionarles rápidamente que van a presentarse aproximadamente entre las 6 a 12 horas, ¿no? Van a ser lesiones que van a ocupar pues plenamente parénquima pulmonar y que pueden producir lesiones posteriores como sangrados y o estas también se pueden infectar y pueden llevarnos pues a complicaciones ventilatorias posteriores. Bueno, hay imágenes plenamente en este lado, producto pues de una lesión costal
toda esta parte impresiona como si estuvieses frente a un proceso neumónico, pero el paciente es un paciente agudo, sin patología previa, que llega por un trauma torácico. Como vemos, ve aquí, está la presencia del REN de tórax, ya aquí presente, ya este tubito que lo han puesto dentro del tórax, ¿no? Y si vemos esto, pues es que pues, muy probablemente el parénquima del pulmón esté lesionado. Perdón. Los signos tomográficos que podemos ver frente a lo que son lesiones a nivel de parénquima pulmonar o contusión pulmonar, pues podemos evidenciarlo de esta manera. En este corte tomográfico, por ejemplo, evidenciamos una línea hiperclara a nivel subpleural, que es esta de aquí, ¿no? Que es el espalda subpleural, que es un hallazgo típico de la presencia de una contusión pulmonar. Perdón, chicos. ¿Ok? Este cuadrito se los voy a dejar también, ¿ya? Que es el grado o el tipo de lesiones pulmonares dependiendo del mecanismo de lesión y la ubicación aproximadamente de la lesión, teniendo el 1 al 4 según el mecanismo, siendo o evidenciando qué se puede producir, si es que hay ruptura compresiva del pulmón, si es que hay desgarro, si es que hay penetración costal, o que se hay desgarro por adherencias. ¿Ok? Esto se lo voy a pasar. Las imágenes tomográficas plenamente de las sedaciones según el tipo de la sedación pulmonar que pueda haber, en la que podemos, y la que se puede ver el tipo 1, 2, 3 y 4, dependiendo pues del tipo de la sedación que encontremos, ¿no? Lo que corresponde a la herniación pulmonar, esto se ve bastante poco, pero quise ponerlo de todas maneras, es la salida pues del parénquima pulmonar o de la estructura, de parte de la estructura pulmonar por un orificio no previamente existente, como lo vemos aquí, por ejemplo, es la salida por el espacio intercostal, ¿ya? Producto de una fractura o producto de una apertura no natural dentro del, bueno, dentro del contexto del trauma, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, también vemos salida del parénquima pulmonar por fuera de la caja torácica. Esto sí nos puede producir lesiones, porque si esto se rompe, nos va a conllevar a un tremendo enfisema subcutáneo. La broncoaspiración, que es bastante común por pasaje de contenido intestinal, pues a nivel de vía aérea, ¿no? Las lesiones de vía aérea que están constituidas como lesiones del árbol traqueal o lesiones, pues, del árbol bronquial, ¿no? Son bastante raras, ¿ya? Y si es que esto se ha producido, es que ha sido un accidente bastante fuerte, ¿ya? En la mayoría de los casos, pues, los pacientes que presentan estos tipos de complicaciones, pues, tienden a fallecer. Las lesiones esofágicas, de igual manera, ¿no? Conllevando, pues, complicaciones quizás un poco más profundas, ya que el esófago, la parte torácica del esófago, al lesionarse, se encuentra dentro del mediastino y va a contener, pues, va a tener contenido plenamente. En alguno de los casos puede haber presencia de contenido gástrico, ¿ya? Y esto nos puede llevar a una mediastinitis química. Así que hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Y tratar de valorar siempre esófago, ¿no? Las lesiones cardíacas, ya hemos mencionado un poco de taponamiento cardíaco. Esto lo vamos a ver aquí. Más que nada, quiero que vean esta parte de aquí, que es la parte radiológica. Sí vamos a ver el aumento de la trama, del tamaño plenamente del corazón, pero aquí nosotros vamos a evidenciar en esta parte tomográfica que hay presencia, no sé si llegan a ver, de sangre a nivel del espacio pericárdico, que es esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿ya? Esto va a producir que no haya un espacio correcto sin compensación de por medio, vale decir, para que el corazón pueda seguir manteniendo su capacidad contráctil, alterando pues con esto
plenamente la fuerza contráctil del corazón y junto con esto alterando pues cómo éste puede enviar sangre a las diversas partes del organismo. Dentro de lo que es ecografía, que es la herramienta más rápida y más útil para valorar la presencia de taponamiento cardíaco, vamos a ver dentro del espacio pericárdico la presencia pues de líquido. En el contexto de trauma, pensando que es sangre. ¿Ya? Esta es una ecografía transtorácica, una ecografía común, rudimentaria, en contexto de un paciente con trauma. Hemopericardio, pues es plenamente su presencia de sangre, pero que no llega a presentar o a tener algún tipo de complicación hemodinámica, ¿no? Las lesiones vasculares es plenamente lesiones a nivel de las estructuras vasculares, entendiendo por esto aorta y subclavia, ¿no? Como vemos en esta imagen, es una imagen de la izquierda, es una imagen que se ha tomado mediante cateterismo cardíaco, ¿ya? En lo cual hay una lesión plenamente a nivel de inicio o término, como se dice, del callado, e inicio de la aorta torácica, ¿no? De igual manera, en la tomografía nosotros podemos evidenciar aumento o lesión plenamente de la aorta, más aumento y presencia de sangre a nivel de los alrededores. Junto con esto se pueden producir la rotura pues, de las estructuras de la pared, que puede también conllevar a presentar sangre dentro de esta pared vascular, ¿no? Disminuyendo o alterando la capacidad de esta pared y poniéndola mucho más lábil, con mucho más riesgo de esta que se pueda romper. Como vemos en la imagen de reconstrucción de la tomografía, donde está señalando a la flecha aquí, vemos que hay un pseudoneurisma, hay una dilatación anormal de las estructuras de la pared vascular, ¿no? Y estas pues son mucho más delgadas, son mucho más lábiles y tienen riesgo de romperse. Rompiéndose eso, pues, en un vaso de gran calibre, pues, es sumamente peligroso. Y la disección de aorta plenamente, que es la rotura de las estructuras, pues, vasculares, ¿no? Que nos va a conllevar a pérdida de la estabilidad y pérdida de la estabilidad de la pared vascular, ¿no? Las lesiones diafragmáticas es la rotura plenamente del diafragma con la posterior, pues, cambio de presiones a nivel torácico, ¿no? Y con la muy posible o muy probable pasaje tanto de estructuras abdominales hacia el tórax, ¿no? O, bueno, no se va a producir una expansión pulmonar adecuada, ¿no? Porque recordemos que el diafragma es uno de los músculos principales que va a trabajar a nivel del intercambio de presiones para que pueda ingresar el aire a nivel de la inspiración. Aquí, por ejemplo, hay una rotura diafragmática en la cual podemos evidenciar que hay pasaje de estructuras pues, abdominales a nivel del hemitórax izquierdo, ¿no? Estos plenamente son gasas intestinales. Aquí, por ejemplo, hay una rotura diafragmática, hay la subida de la cámara gástrica, esto es estómago, que está muy por arriba, en el lugar donde no debería estar, como vemos aquí, por ejemplo. Las estructuras abdominales han tendido a subir ya al estar el diafragma lesionado, ¿no? Lesiones a nivel de la pared, fracturas costales, lesiones hematomas. Aquí quiero que vean las imágenes más bien bueno, antes de la fractura de clavícula se lo voy a dejar del tórax inestable. Aquí está. Como le habíamos dicho que es una lesión grave de la parrilla costal, cuando esto se produce simplemente por pérdida de la estabilidad o de la armonía del arco costal, que puede producir mayor cantidad de lesiones. Por ejemplo,
Aquí, vean aquí. Aquí hay un trazo de lesión y aquí hay otro trazo de lesión. Este pedacito, perdón, este pedazo que está aquí no está conectado a la estabilidad del arco costal, al igual que este que está aquí, mira. Acá hay otro trazo de lesión y otro trazo de lesión aquí. Estos dos arcos costales o estos dos pedazos de arco costal que está roto nos puede conllevar, pues, a presentar mayor cantidad de lesiones. ¿Por qué? Porque esto no va a mantener una estabilidad, no va con la respiración, esto se va a movilizar de manera armónica. Por ende, nos puede conllevar a mayor presentación de lesiones. ¿Ya? Esto quiero que se creen porque el dolor inestable es sumamente peligroso. La presencia de enfisema subcutáneo, que es otra lesión o otra patología que podemos encontrar a nivel de la pared, que es la presencia de aire a nivel del tejido celular subcutáneo, como lo podemos ver en este caso de aquí, en esta parte de aquí, tanto en la radiografía como también lo podemos ver pues, a nivel tomográfico. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos la presencia de aire a nivel del espacio o del tejido celular subcutáneo. Les voy a pasar la presentación porque hay muchas cosas que quiero que revisen y que miren con detenimiento las imágenes que hemos podido conseguir aquí, ¿ya? Para que lo tengan ustedes, ¿ok, chicos? El tema de trauma torácico es un tema bastante grande, ¿ya? Que es más, debería llevarse por separado, tanto abierto, cerrado, lesiones vasculares, lesiones pulmonares. He tratado de hacer una revisión bastante rápida y bastante concisa para que podamos tratar de revisar la mayor cantidad posible, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, ¿están allí? Sí, doctor. A ver, Sí, doctor, ha quedado todo claro. bueno, me hubiese gustado que haya preguntas Sí, porque doctora. hemos dejado allí para que ustedes lo revisen y saben que cualquier cosa siempre estamos para ayudarlos, ¿no? Así que no habiendo preguntas, bueno, se lo voy a pasar a su delegada la presentación, ¿ya? Para que puedan, pues, tenerla ustedes, ¿ya? Delegada, por favor, cuando te la pase, la puedes subir y la tienes, pues, lista para que lo puedan leer los chicos, ¿ok? Sí, doctor. Muchas gracias por la clase. No, para ustedes. Un favor, señorita delegada, me descarga la lista de asistencia y me la envía, por favor, al WhatsApp. Sí, doctor. El doctor Incaluque me dijo que descargue hasta las 9:15, así que ya tengo y ahora le envío. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, chicos. Ya, gracias, doctor. Hasta luego. Que tengan un buen día, chicos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.